Hago la presentación de Nair Barrios Varela, analista en marketing, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Estudié en la Universidad ORT, analista en Recursos Humanos, Escuela de Negocios y Administración, Coordinación General y Administración de Espacio Lógico, La Escuelita. La gran cabeza, Nair, la gran cabeza hueca que opta por despertar de la ilusión de igualdad, reconocer las diferencias, las asimetrías, su función y su propósito para evitar la paridad legítima con la posición real que tiene en la existencia, constituyéndose en un recurso de la realidad. Transitar este proceso dentro de las fronteras de espacio lógico, la escuelita, donde la libertad de expresar el errores sin margen para los autoengaños. Te damos la bienvenida, Nair Barrios de... Hago rememoria. En el que no sé qué año era, pero calculo que era hace 5 años. 16. 2016, claro. El programa, no me acuerdo cuál, del Origen Radio, con Max y Vanessa, y bueno, estaba Ale Casado en aquel momento, había más gente, y ustedes conversando, ahora me recuerdo bien, con Emanuel y Valeria, presentando la Fundación Camino al Cero. O sea que tengo conexión con ese primer momento, que no sé en qué etapa de Camino al Cero estaban. Un mes. En aquel entonces, muy prejito. 29 de septiembre fue, 29 llevábamos un mes y 15 días, o sea, un mes y 11 días, más o menos. Wow. Bueno, esa es mi primera conexión con Camino al Cero, ¿no? Así que impresionante. 5 años, chicos, yo qué sé, lo deben haber dicho 8 millones de veces en este día, pero es tremendo. ¿Fue un 7 de agosto? 7 de agosto. 7 de agosto, sí. Mi primer recuerdo tuyo es en el evento 33 que se hizo en Buenos Aires, que vos estabas arriba. Estabas arriba y preguntabas. Y me acuerdo, me viene esa imagen, ¿no? Y después en ese evento terminamos en el café al lado del teatro con Ale, con Nair, bueno, ahí nos teníamos así enfrente. Ahí nos conectamos físicamente, en la realidad concreta. Sí, cierto. Bueno, esto es bien conversación de cuarta etapa, cuando se sienta la gente a rememorar el pasado. Esto es bien conversación de cuarta etapa, ¿viste? Gente que se junta a hablar del pasado. Eso es cuarta etapa. Sí, es bien cumpleaños porque, bueno, hoy Emanuel abría esto, ¿no? 29 del 9 del 16 fue el programa del Origen Radio, y decíamos hoy, ¿no? Que bueno, cuando uno cumple años, en realidad está cumpliendo ya un ciclo completo, y mañana vamos a estar caminando el primer día del 6º año, ¿no? Entonces hoy realmente lo hemos destinado a eso, es un día de conversar con quienes han sido y son todavía nuestros referentes, y bueno, activar mucho la memoria en este sentido. Y bueno, el cumpleaños número 5 también habla de ese 5 y da para empezar a hablar de la quinta etapa, ¿no? También, ya que fue el tema como básico también que fuimos tocando con los otros entrevistados, ¿no? ¿Cómo ves hoy vos porque me acuerdo que la quinta etapa se denunció por primera vez en Uruguay, justo, ¿no? Fue más o menos por esa época, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ves hoy? 2016 fue. 16 de agosto, claro. 16 de agosto creo que fue del 2016. Nosotros estábamos en Mendoza. Estábamos en Mendoza, sí. ¿Cómo ves hoy? Es desde ese momento donde se denunció por primera vez esa noción de la quinta etapa a hoy.
Bueno, fíjate que esa pregunta que dio posibilidad de nombrarlo, siempre hago esta aclaración, que se nombró dentro del desarrollo, porque para la Tierra, digo, como legítimo, la quinta etapa hace rato, Totalmente. ¿no? Damos cuenta nosotros y dentro del desarrollo de LGC y estructuras espaciotemporales hoy día, en nombrar esto, ¿no? Y siempre retomo qué pregunta fue la que dio origen a esa respuesta, esa conciencia de esa descripción, ¿no? De estar en ese momento. Una pregunta acerca de la diferencia entre la izquierda y la derecha, ¿no? Con lo que eso implica para todos los procesos bueno, que ustedes tratan en Camino al Cero, que tiene que ver con la transformación justamente de la administración de ese potencial que está ahí en el cerebro, ¿no? Gestionando esa conexión con la realidad, ¿no? En este hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, concretos, o sea, el aspecto concreto y el aspecto lógico de eso. ¿Cuál era la diferencia entre una cosa y otra? Y en esa articulación de la respuesta es que se nombra la conciencia de estar habitando la quinta etapa, ¿no? Transitando la quinta etapa. Con lo que nos daba de base la etapa 4, 3, 2 y 1, sin la cual claramente la quinta no existe. Pero, ¿cómo lo veo yo hoy? Y no sé si veo mucho, chicos, hay mucha neblina todavía. Estamos ingresando tan precariamente, espaciotemporalmente, estamos viviendo el aparato 506, y si hablamos de quinta etapa podemos dar un inicio de estructura dentro de la conciencia humana de esta versión de calendario solar a partir del año 1997, de ahí para acá consideramos receptores nativos nacidos dentro de los aparatos 500, y es del 500-599, cada aparato tiene 4 años, estamos hablando de 99 por 4 y nosotros vamos en el 506, o sea, hay mucha neblina todavía. Estamos en el canal de parto, diría yo, ¿no? Estamos encajados, sintiendo los dolores, y estamos por nacer. Es como estar en ese momento doloroso de dejar ese útero cerradito de la cuarta etapa, donde parecía que todos los techos estaban a la vista, y se abre el universo a explorar en quinta etapa, ¿no? Esa conciencia de quinta etapa que nadie sabe de qué se trata, ¿no? Por ahí lo podría, hasta ahí, nombrar cómo lo entiendo hoy. Y aludiendo también a estos 5 años de Camino al Cero, ¿no? Donde todo el 6 está por delante, todo ese potencial está para ser recorrido a partir de ahora, ¿no? Justamente contando con la sólida base de estos primeros 5 años. En un aparato 506, o sea, están en el perfecto cero de ese aparato, entre el 5 y el 6. Impecable lo de ustedes. Sí, en ese sentido, como que fue sin querer. Tenemos un inconsciente muy impecable. Sí, Tremenda conexión. Nosotros, nada que ver, sin querer. Bueno, había unas preguntas que te habíamos compartido y bueno, nada, no sé si tenés ganas de empezar por alguna de esas preguntas, cómo te llegaron. Las vi, las escuché, mejor dicho, porque las tenía de tu voz, ¿vale? Y son preguntas grandes, ¿no? De introspección a mí, a mi forma anterior, si le puedo decir anterior, es la que tengo de base y es con la que entiendo que cuento, ¿no? Con ese modelo viejo, ¿no? Y en verdad eso es lo que digamos, con la valijita de herramientas con la que vine. Eso que traigo como modelo viejo para mí es lo que soy expresado como concreto. No lo entiendo en referencia a un tiempo pasado, lo entiendo como un capital en presente, ¿no? Y un recurso de estabilidad sobre todo, ¿no? Lo conocido en mí. Entonces eso viejo se transforma no en algo viejo como el trapo que ya no sirve, sino como, ok, esto es con lo que cuento, ¿no? Con lo que seguro voy a contar frente a cualquier situación.
Después si está si me gusta o no me gusta el modelo que me tocó, ¿no? Ahí está el tema del autorrechazo y bueno, todo eso que juega ahí. Inclusive cada etapa no excluye la etapa anterior, ¿no? O Claro. sea, desde lo biológico, el tronco cerebral, ¿no? Y después viene el cerebelo, no excluye al tronco cerebral, sino que se van sumando capas que se apoyan en el anterior, ¿no? Inclusive, bueno, con los modelos estás contando que te sucede lo mismo. Sí, sí. Estoy en ese camino también, ¿no? Porque, o sea, también funcionalizar el recurso del quinto marcador, si se quiere, ponele, que es la función de todo aquello, ¿no? O sea, es conectar con qué está vinculando eso que ocurrió, un pasado, que sirvió para darme un tipo de respuesta, acceso a un tipo de respuesta que además no lo fabrico yo, que tiene que ver con la especie, ¿no? Porque ninguna de mis respuestas ni nada de mi modelo es algo original, made in Nair, olvídate. O sea, estoy haciendo uso de recursos que ha construido el planeta en la expresión de esta especie y que, bueno, yo soy parte y por eso accedo, ¿no? Es como soy parte de la familia, me toca un cuarto en la casa. Pero, a ver, yo no lo construí el cuarto, ¿no? No me pertenece, no me puedo adjudicar que ni el viejo ni el nuevo son arte y parte que tengan que ver conmigo, ¿no? Sí estoy implicada, pero no soy la autora, ¿no? Entonces ahí se pierde protagonismo, pero creo que viene ahí la solvencia, ¿no? Que la da la especie, ¿no? Que la da la humanidad, esa solvencia, no la da el individuo, ¿sí? Entonces ahí también una descripción de mi versión antigua, cómo la tengo ubicada en relación a mí misma, me sirve para esa estabilidad. Sé que cuento con eso, con ese modelo viejo, ¿no? Okay. Y que justo esto salió con Isabel en la entrevista anterior. ¿Qué valores encontrás que quizás se han mantenido estables, ¿no? Entre una versión y otra, en ese pasaje de una versión a otra? Y bueno, ahí está, creo que la articulación de estas nociones de defecto-virtud. ¿Por qué digo esto? Porque son los valores que se continúan como un conector entre ese modelo viejo y este nuevo, que me di cuenta, me voy dando cuenta, ¿no? Que eran usados por mí misma, por mi propia inconsciencia, digamos, en un modo distorsionado, incluso autodestructivo, ¿no? Entonces, creo que ahí que tiene que ver con la noción de los otros. Si hablara de, no sé si es un valor en sí mismo, pero es esto de la presencia de los otros. Mal gestionado por no comprender por qué había tanta referencia o atracción por el mundo con los demás, por el mundo con los otros, pero a la vez administrado desde algo que era muy yo. Entonces, creo que ese valor entendido como una capacidad de, no sé si como un valor, como se entiende en la cuarta etapa, más como un conector, ¿no? Entre esos dos problemitas, porque los dos tienen sus problemitas, es que las dos miradas, ¿no? El siempre los demás o todo en los otros, y por otro lado, yo, eso es como que ahí hay un valor en sí mismo que atraviesa tanto los defectos que encuentro en esa gestión del modelo anterior basado en las primeras 4 etapas, como esta precaria incursión en la quinta, ¿no? Que también está trabajando ese eje entre la relación que los otros tienen en mi vida y lo que yo puedo significar en mi propia vida para mí, ¿no? Tener eso es como un eje para mí, un eje, un valor es un eje, ¿no? Un eje de coherencia, lo entiendo así. Un eje de unión.
Y por ahí va, entiendo que, no sé si se me entiende mucho. Por ahí, o sea, ese modelo anterior, si se quiere decir, en el cual te sirve a vos de apoyo, lo que se fue transformando es cómo se relacionan esos elementos de ese modelo. Cómo se fueron, eso fue lo que por ahí se transformó en vos. Exacto, sí, sí, ahí noto un cambio y sin embargo como el eje temático sigue siendo el mismo, ¿no? Que tiene que ver con la humanidad. Yo tenía una noción de pequeña, como de esto lo describo muy yoísta, ¿no? ¿En qué yoísta? En que yo consideraba que había venido a hacer algo importante. Y que no era importante para mí, era importante para la humanidad. Esto se escucha y dice, ¡pah! Aquel pedazo de cuarto plano, ¿no? Un modelo de aquello, ¿no? Importante. Claro, y era una noción que para mí no era de importancia, que era de una noción de que era para los demás eso. Para los demás no es para los otros, es ese otro que me incluye a mí, es el nosotros, ¿no? Entonces, era una sensación de algo que es dicho así hoy en día, con el desparpajo, ¿no? De decirlo, eso era a mis 12, 13 años. Y la verdad que no me veo ni hoy día con recursos para eso. Individualmente. Ahora, colectivamente, sé que ocupa una posición relativa, igual que cualquier otro humano, que hace la diferencia en esa construcción. Entonces ahí esa posición relativa, por eso digo, es el yo para mí, que implica, y el yo con los otros. Entonces ese es un eje de valor para mí, un eje de coherencia, ese es un valor. ¿Qué rol tienen los demás en mi vida y qué rol tengo yo para mí, ¿no? En mi expresión? Y eso fue un cambio y es una permanencia también, ¿no? Por eso lo del valor, que permanece. Sí, para mí está bueno porque por esto que planteas del conector, el valor como un conector entre una versión y otra, porque sin ese conector, claramente vos te parás en el lugar de los otros, que no es un nosotros, si son los otros, y todo es para los otros, entonces termina siendo autodestructivo. Y si vos te parás en tu yo, entonces, en este yoísmo, entonces también es destructivo para los demás porque es una perspectiva de consumo, ¿no? Pero cuando vos le pones el valor como conector entre esas instancias, entonces ahí es donde se da la torsión. Y bueno, sigo encontrando la conexión con todas las entrevistas que realizamos hoy, donde un poco el valor común entre una versión y otra tiene que ver con eso, ¿no? Muy de quinta etapa, entiendo, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ajá. Sí, y con el comprender justamente que el valor está en la relatividad de las posiciones también, ¿no? O sea, no es una posición fija, sino una posición relativa, y cuanto más entrenas esa posición relativa, más funcional se vuelve, más funcional se vuelve para el resto de las posiciones. Entonces, es interesante. Está bueno. Sí, hoy hablábamos de eso con Carla, pero en relación a las nociones de sentido que le damos a las cosas, ¿no? Como que en esta quinta etapa se va deconstruyendo el sentido que le damos a algo para darle un sentido mayor, ¿no? Y que como un recurso que podríamos adquirir para pasar esta quinta etapa es aprender, como antes aprendíamos a tolerar la incertidumbre, ahora tenemos que aprender a tolerar ese sinsentido, ¿no? que va apareciendo, ¿no? Porque estamos permanentemente frente a crisis existenciales que te hacen replantearte todas las nociones de sentido que traíamos, ¿no? Bueno, esa descripción que haces de pérdida de sentido, yo no sé cómo se entiende biológicamente, ustedes me leerán a mí además, pero en ese sentido, ¿no? Desde ese ángulo. Pero entiendo eso, una conexión muy directa entre quinta y primera etapa, ¿no? O sea, la pérdida de sentido de la existencia es justamente la conexión entre la quinta y la primera etapa.
Entonces, bienvenida a la pérdida de sentido. O sea, es que yo me tengo que preocupar cuando en mi biografía humana no registro pérdidas de sentido de existencia. Claro. No puedo conectar con la quinta. Porque no es faltante, no es igual. No es igual que el faltante. No. Pero ahí está, me parece, Mauri, lo que hablábamos con Alejandra el jueves, donde vos planteabas qué es la necesidad. Es ahí donde se resignifica la necesidad. Porque cuando vos resignificás el sentido y se resignifica la necesidad del plano 1, o sea, zarpado. ¿Qué necesitas? Si estás resignificando. Sobre todo porque la pérdida de sentido no tiene que ver con el faltante. ¿Por qué digo esto? Porque la pérdida de sentido no implica no tener. No tener. No hay, por eso es pérdida de sentido. O sea, si no, estamos ante una crisis de cuarta etapa, y eso no sé cómo se puede describir. Técnicamente yo lo entiendo, lo he experimentado como una diferencia. Por eso puede haber una completa cuarta etapa muy satisfecha, y aún así la quinta conecta con la 1. No necesita una cuarta etapa en crisis. Qué lindo eso. Claro, porque la crisis de cuarta etapa por ahí sería ese conflicto de ese vacío existencial, ese faltante que no puedo cubrir. Y ya la crisis de quinta etapa tiene que ver con el sentido que le estoy dando a eso, ¿no? Claro. Buenísimo. Y ahí conecta con el plano 1, que sería la necesidad, ¿no? Donde me da la posibilidad de empezar a dimensionar mis necesidades, ¿no? O sea, realmente necesito lo que creo que necesito, bueno, y eso lo veo asociado, ¿no? A ese permanentemente ampliar ese sentido que tenemos de las cosas, de la vida, de lo que necesito. Sí, pienso en el desafío de entender que quinta etapa se presenta para aquellas personas que puedan estar en un momento de plenitud respecto a todos sus marcadores en funcionalidad, vamos a ponerle. Digo, porque no tiene que ver con acá quiero introducir esta noción del error y lo equivocado, algo que anda mal, ¿no? Que parece que ese es el único mecanismo por el cual nosotros podemos despertar conciencia, o que nos puede aparecer por ahí el despertar de conciencia. Y en verdad puede estar bastante más vinculado a un completo diseño que cierra sobre sí mismo respecto de todas sus necesidades y sus aspiraciones satisfechas. Yo creo que eso describe mucho más esa pérdida de sentido, cuando no hay un interés que mueva ninguno de los, o sea, ningún marcador de primera a cuarta etapa en el modelo, referenciado del modelo, va a estar articulando el sentido. Sino que realmente está ese sentido de la trascendencia de la quinta etapa, ¿no? Como motor. Y no trascendencia desde la cuarta, que es como la autorrealización personal o esa cuestión, sino que tiene que ver con ese sentido incluso de la quinta esencia, ¿no? Digo mal, bien, con mi margen de error de conocimiento de lo que eso implica. Sí, hay algo que yo aprendí con vos en la escuelita durante el 2019, tuvo que ver con eso, ¿no? Con esto de que no tiene que ver con la realización, ese despertar de conciencia, ¿no? Con la realización de esos ideales del diseño, ¿no? Que traemos como molde ahí, ¿no? Si hay algo que me regalé y me regalaste en ese compartir, tuvo que ver con eso, y fue brillante, porque ver esa toma de conciencia que yo hice expresada en la realidad es enorme, y Camino al Cero también es reflejo de eso, ¿no? De esa toma de conciencia. Creo que ahí es donde justamente la escuelita tiene, no sé, es la pregunta que te teníamos que hacer, pero yo veo ahí tu aporte, donde vos decís en tu propia descripción, no hay margen para el autoengaño, ¿entendés?
Sí, Para lo sí, que no y hay eso margen es solamente, para el autoengaño, eso es zarpado. sí. Sí, porque en referencias, digamos, estamos saltando por las preguntas, ¿no? Lo que ha sido el aporte del EGC para mí es la perspectiva desde la cual comprender ese sentido, integrar realmente, sin querer cambiar la realidad, desde un control, ¿sí? Sino acompañar el cambio que se está planteando. Y eso es un ejercicio de momento a momento, de instante a instante, donde hay lugar para la expresión del error, porque la expresión del modo que tengo de responder, donde las cosas no me salen como yo quiero, o sea, pero tenemos que plantearnos escenarios de aprendizaje, por eso la escuelita, para que esas cosas puedan articularse en entornos controlados, a experiencias abordables para entender qué hay detrás. Porque si yo pongo en juego mi vida tal cual, no voy a estar en control. El control la tiene la realidad. Y yo aprenderé cómo vincularme con ella. Entonces, yo, en el sentido del aporte, entiendo que la LGC me ha dado la ruta para poder empezar a desarrollar esos entornos donde los aprendizajes se hacen en modo teórico, porque eso es un aprendizaje en un espacio controlado, un entorno. Controlado no es porque esté en control, sino que hay un límite. Sí. Eso. Está la contención del límite, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio, ahí se articulan esas referencias para que queden como en una valijita de recursos. Y a la hora de encontrarme con la realidad, será uno de los archivos de aprendizaje que iré a rescatar. No va a ser la totalidad, pero voy a encontrar ahí esa posibilidad de vinculado con mi modo de respuesta natural, con eso que traigo, con mi modelo viejo, con mis 4 etapas anteriores, y otros recursos que la realidad me nutra, otros espacios, la realidad misma, poder darme cuenta de por dónde va, ¿no? Esa invitación a actualizarme que nos trae siempre el contexto en el que nos vemos impactados por los sucesos, ¿no? Que ocurren o de los que somos agentes también a veces, ¿no? Esa posición incómoda de ser el impactador, porque siempre hablamos del impacto como que nos viene, pero vamos que hemos sido agentes de impacto en la vida de algunos cuantos, ¿no? Total, total. Pero creo que la escuelita es el espacio donde ensayar esos impactos y bueno, reposicionarte, pero primero reconocerte, ¿no? Reconocerte en esos impactos, con lo que hay y no hay ahí también jugándose. Sí, ahí lo del autoengaño es muy importante porque apela a la cuestión del autoaprendizaje. Apela a esa cuestión ahí, a esa referencia. El aprendizaje nunca es en lo que el otro me brinda, en lo que el otro me da, en el conocimiento. Ahí están los recursos para aprender, pero el aprendizaje se produce siempre, entiendo yo, sí, solo sí en referencia a uno mismo, ¿no? A lo que uno es, a la dificultad. Sí, es tremendo, es tremendo. Cerrame, mami, por favor. Todo está diseñado de manera impecable para que eso suceda. Muy, muy copado. Bien, hay una pregunta ahí, ¿no? Que era... dale, Mauri, ¿querés? No, dale. Dale. Bueno, había una pregunta ahí que tenía que ver con lo mismo, volviendo a esto de los modelos de mujer que ha sido, ¿no? Estas versiones, qué cualidades o qué capacidades tenés hoy que hubieran sido impensadas por esa mujer del pasado. Creo que voy comprendiendo sus carencias y
ya tomé cuenta justamente de esas respuestas que pudo dar desde un lugar de limitación, de un alcance muy pequeño, y cómo manejó sus recursos, y esas cualidades impensadas, podríamos decir que es la flexibilidad, ¿no? La capacidad de ser flexible, ¿no? Con respecto a reglas o normas, porque donde se empieza a estar anclado más, y esto digo, proceso que está cursando, no está acabado ni está empezando, es esto de anclarse más en referencias, de anclarse más en axiomas, en estructuras, y no tanto en normas, no tanto en cómo, sino más en qué, ¿no? ¿En qué? Y entonces ahí es más el sentido que otra cosa lo que te orienta, lo que me orienta. Entonces de ahí viene, como consecuencia, podría decir, que se ha ampliado la capacidad para la flexibilidad, o que va en camino a la escucha. La escucha, que la más difícil es con uno, ¿no? Conmigo. O sea, escucharme es el ejercicio más complejo, y no escucharme hablar, ¿no? Que eso es una parte también importante, ¿no? Pero esa otra escucha es también una capacidad nueva, digamos, de esta fase. ¿No? Que eso no es una escucha de sonidos, no es fonética. No sé si cuento con muchas más, ¿eh? Si esperaban una larga lista, tengo esas dos de momento. Flexibilidad y escucha. ¿Se relacionan de alguna manera estas capacidades con tu proceso, tu paso, con la LGC? Y la LGC ha sido para mí es esa escuelita, ¿no? Es la escuelita para mí. Mi escuelita es esa. Es ahí donde yo aprendí, o estoy aprendiendo en realidad, acerca de esas dificultades, ¿no? La flexibilidad obviamente tenía la rigidez como modo seguro. Hubo un momento, es una pregunta más bien personal, ¿no? Esa transición, ¿no? De poder desarrollar esa capacidad de flexibilidad, ¿lo fuiste desarrollando poco a poco porque fuiste asumiendo una lógica nueva, o fue por un golpe, por un quiebre que te puso en una instancia donde te tuviste que rendir? Ahí me apelás a cómo entiendo el proceso de aprendizaje que yo curso, ¿no? Entonces lo que te voy a describir es desde ahí. Yo no sé si aplica a los demás, ¿no? Pero atendiendo que eso... Por eso, para vos, ¿cómo fue para vos eso para vos? Para mí si yo lo sintetizo en una experiencia personal, sí, tuve un montón de recursos que fueron teóricos, y ahí la LGC, entonces un proceso que yo no es que asumí algo, sino que asumí aprender cosas que no sabía ponerle linealmente, ¿no? La LGC. Entonces asumí, dado una crisis de sentido, y fue de pleno sentido porque todas mis etapas estaban resueltas, cubiertas y satisfechas. Y lo que una me crisis de sentido, una crisis de sin sentido con sentido fue. Claro, tenía todo eso como ok, porque mi modelo era muy chiquitito, en ese sentido, el alcance de mi modelo, mis aspiraciones eran muy realizables, y lo sigue siendo, ¿eh? Soy una persona que con 4 boludeces está re completo todo. Entonces, en lo que es a los 4 marcadores, ¿no? La linealidad de la familia, la vida cotidiana y doméstica. Poca cosa, poco decorado. Entonces mi modelo estaba completo, y en esa completitud ocurre una crisis que yo entiendo hoy de sinsentido. Y eso me lleva a tomar esos recursos
¿Por qué digo me lleva a tomar esos recursos? Porque automáticamente a los días aparece el primer video de Ale Casado que me llega a mí, ¿no? Que justamente, video 9, chicos. Me llegó el 9. Perdí el 9, me llegó el 9. ¿No? Entonces me dio un espacio de realidad tan gigante que no había logrado distinguir que existía, ¿no? Que la vida tenía otras dimensiones que aquellas en las que yo habitaba, y que claramente, bueno, hoy puedo describirlo así, eran totalmente punto ciego para mí, pero fue una resonancia muy profunda. Y empecé a transitar un proceso de adquirir esas referencias que nombrabas, Mauricio, y la vida después me regaló un impacto, un cachetazo, ¿sí? Años después, 3 años después, donde tuve que poner, digo, los exámenes no hay que avisar cuándo son. Ustedes que tienen acá gente que estudia con ustedes, nunca den la fecha del examen. La persona tiene que dar con lo que tiene. Ustedes tienen que llegar un día y decirle, me van a odiar. Hoy hay prueba. Claro, si la realidad no te dice, vos andá a estudiar, Claro. que te vengo a tomar la prueba en media hora. ¿Qué? ¿Está? ¿Me entendiste? No. ¿Qué tenés integrado? Mirá, es acá, esta pregunta, y la realidad es eso, ¿no? Por eso le llamamos mala. impacto. Re mala soy. Entonces eso hizo conmigo, y ahí tuve que ver realmente lo que había aprendido, si estaba integrado, y qué respuestas tenía yo para dar. Ahora, la respuesta primaria fue ese modelo, ¿no? Básico y precario que me brindó una respuesta estable. Y entiendo que esa Primero los transición se da... recursos y después el desafío, ¿no? Pero la referencia hace una diferencia enorme. Vos Primero el estás jugando sentido. Perder el sentido es súper necesario, porque si no, no se pueden tomar referencias, se toma aprendizaje lineal, porque se está en sustitución de faltante. Así lo leo yo, ¿no? No es lo mismo vincularse con el LGC con un diseño de cuarta etapa todavía abierto, insatisfecho, buscando la realización personal, el poder, la dominación, el sobresalir, todas las cosas que tienen que ver con el dominio del territorio, que vincularse con la LGC después de una crisis de sentido profundo. Ahí vas a tomar estructura de referencias porque en verdad el contenido te chupa nada, o sea, no te interesa. Perdón. No te importa. Es más, no te puede importar porque orgánicamente no tenés lugar para enfocarte de esa manera. Te enfocas por sentido. Y enfocado por sentido vas a referencias a estructuras. Y entonces finalmente podés dar una respuesta que te permite articular frente a ese impacto una respuesta precaria, pero tener la capacidad de ver el recurso que se articuló ahí y la conciencia del sentido de eso. No es que voy a dar una respuesta mejor, entonces ahora con la LGC ya estoy zen, y estoy no. Estoy como estoy, donde estoy, tengo lo que tengo, y hago lo que puedo. Lo que tengo es una capacidad de observación de eso que ocurre, que integra un montón de dimensiones del ser. Desde lo físico hasta la cuarta etapa. ¿Sí? Entonces, eso es para mí el proceso en sí. No, capaz que hubiera dado la misma respuesta en el plano, ¿sí? Pero ni en pedo hubiera tenido la conciencia de aquella respuesta. Es como por ahí. Sí, tal cual. Vamos con la última pregunta. La que le hicimos a todos los invitados. Dale. Tenemos una pregunta, Nayir, que surgió hoy, así que... Hacé la voz. De examen, así, sin aviso. Claro, mira, sin aviso. es verdad, sin aviso. Bueno, si pudieras contarnos en una sola frase, ¿quién es Alejandra Casado? Para vos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad
qué pregunta. Para Nair es una persona, qué sé yo, una más de nosotros, que nada, tiene una notoriedad para nuestra cuarta etapa, que es indiscutible para mí, y que se tomará incluso perspectiva de esa notoriedad con el transcurrir del tiempo, como hacen las cosas de cuarta etapa, adquirir valor con el tiempo. Cuanto más viejas son, más peso tienen. Pero esa nada, está bien, y es una humana, con todo lo que eso implica. Por suerte, tenemos no sé, es como el ser expresado en esta especie que se puede equivocar, que hace cagada, que no entiende lo que hace, que va y viene, o sea, es un regalo total. Una más. Okay. Pero también la entiendo. Dale. Sí, sí. Sí, dale. Era en una frase. Era en una frase. Si la tengo que elegir la frase, yo diría que es más una función. Alejandra Casado es una función de la especie humana, que se ha materializado en un humano físicamente, pero es una función de la especie humana. Ella conecta magnitudes de conciencia, eso es lo que hacen. Y esa es la función de la especie que nos muestra que todos portamos y que podemos desarrollar. Tendríamos que armar un glosario de cada una de las definiciones que dieron cada uno, porque son geniales. Lo haremos porque lo que hace Nair es, fíjate, sobre el final, es a la última que le hacemos la pregunta y nos resignifica la pregunta, me encantó. O sea, realmente es una función, no es un quién. Es una función. Es una función de la especie, total, sí. Total. Y eso claramente la proyecta en el tiempo, porque no es un quién. El quién va y viene, pero la función se transfiere y perdura. Es magnífico, me encantó. Cierra. De hecho, todos lo somos, ¿no? Todos somos una función de la especie. El tema es descubrir eso, ¿no? De pronto. Claro. Que es nuestro sentido profundo de existencia. Y eso es quinta etapa también. Y eso es quinta etapa también. Wow. Bueno. Qué hermoso. Qué lindo verte. Aplauden ahí, en el Zoom están aplaudiendo. Sí, en el Zoom aplauden. Llegamos al fin de la jornada, llegamos con estas palabras. Es hermoso. Sí. Bueno, gracias, Nair, por tu tiempo. No, yo quiero un segundito para decirles que, nada, hola Ale hermoso, el Ale Arcos, bello. Nada, yo decirles que les deseo no 5 ni 6, ni no, que esto sea realmente esa semillita que trascienda el aporte de los fundadores, que son Emanuel, Valeria y Mauricio, y que encuentren ese camino que hace que perdure más allá el aporte de los fundadores, ¿no? Eso es algo que se va a notar seguramente, y ese es un deseo para mí, para ustedes, poder estar ahí, más allá de la forma o de las personas, en la función de Camino al Cero, ¿no? Que siga muchos años más. Bueno, no, muchas gracias. Gracias.
Gracias por tu aporte también, que es inspiración para nosotros, para llegar a eso.